Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es El Alquimista y continuamos con Albion Online. ¿Cómo andan, gente? Bueno, el día de hoy vamos a estar respondiendo algunas consultitas que me estuvieron dejando en comentarios por Discord sobre diversos temas mientras crafteamos un poquito. Y ya que estamos, vamos evacuando cualquier duda que vaya surgiendo sobre crafteo, refinación, dónde y cuándo hacerlos, dónde farmear, etc. Pero antes, por supuesto, no se olviden dejar su maravilloso like y suscribirse, claro, que ya falta muy poquito para la meta de subs para el sorteito. Ahora sí, arrancamos. Muy bien, como pueden apreciar, partimos desde la refinación. Estuve juntando los últimos días, no demasiado, sino lo suficiente para maxear una rama en particular, que ya estaremos viendo más adelante si es que de hecho fue o no suficiente. Pero para eso falta terminar acá y el transporte, que es claramente lo más tedioso. Ahora bien, ¿cuánto me gasté acá? Y yo diría que aproximadamente unos 250k en refinar me debo haber gastado. Parece mucho, lo sé, sobre todo al principio, pero en el 90% de los casos conviene refinar en las ciudades antes que en una isla, aunque no te cobren, a no ser, claro, que por X evento los puestos eleven sus precios de forma exagerada. En ese caso sí, si necesitamos refinar con urgencia, convendría hacerlo en nuestras islas, ya que contarán con un porcentaje de devolución respectivamente en la ciudad en la que nos encontremos. Adelantamos un poquito y muy rápidamente ya tenemos el material refinado listo para craftear, pero me gustaría antes ir con el primer comentario, en este caso Abigail, a quien le envío un saludo. Me comentaba que estaba, arrancando con las pieles y si de hecho si conviene dedicarse a ese material en especial y qué debería hacer con ellas. Bueno, primero y principal, y esto en caso de que vayas a dedicarte al gathering, a ver, creo que vamos a estar todos muy de acuerdo en que en este punto no tiene ningún misterio y es claramente las pieles el recurso más valioso por su precio elevado, muy por encima del resto. Ahora, ¿es este el único aspecto a considerar? No para mí, ya que la demanda de las pieles es usualmente exagerada y lo que tenemos que pensar es cuánto tiempo me toma, porque claro, el recurso más importante de Albion Online es el tiempo invertido. Tiempo que podríamos estar dedicando a otra actividad dentro del juego, algún contenido más, digamos, entre comillas, divertido, grupal, lo que sea, o incluso para variar y cambiar un poco la rutina, socializar con otros seres vivos en persona de vez en cuando tampoco está mal. Pero bueno, en ese caso, y teniendo en cuenta la relación tiempo-ganancia, quizás recomendaría a día de hoy la fibra. La recolección de fibra es sustancialmente más veloz que en el caso de las pieles y al refinarla se vende en muy buen valor. Además, si tu idea es craftear, también te va a servir muchísimo, ya que una gran cantidad de armaduras del juego se componen de fibra. Pero al fin y al cabo, la realidad es que ya sea peletería, agricultura, minería, y no nos olvidemos por supuesto de la pesca, que genera mucho silver. Cualquier rama de recolección en la que nos enfoquemos a largo plazo o mediano plazo incluso nos va a generar resultados en silver. Pero bueno, mientras podemos ver cómo me voy organizando para el crafteo, y por ahí nos encontramos con un ítem en particular, lo que me lleva a la segunda consulta del día de parte del amigo Río. Y él me preguntaba qué libro debe comprar al momento de craftar armadura de metal. Y la respuesta es el diario del herrero. Y ya sea armadura o cualquier cosa que vayas a craftear en el puesto de la forja del herrero, a no confundir con el diario del herrero mágico, no, simplemente herrero. Y te recomiendo sí llevarte unos cuantos, porque esos libros se llenan con mucha facilidad, ya sea que los quieras para venderlos, lo cual ya genera ganancia inmediata, o dárselos a tus trabajadores, como estoy haciendo yo últimamente, son realmente muy útiles. Y mientras les voy a dejar ahí un pequeño vistazo de cómo va quedando de a poco el cofre de recompensas que estoy preparando para suscriptores, claramente como les comentaba en el video anterior, así que no se olviden de suscribirse para estar participando pronto cuando lleguemos a la meta de 50 subs. Estamos a nada, creo que en días podemos estar haciendo el sorteito.
¿Y qué tenemos acá? Bueno, básicamente es la rama que intentaremos maxear el día de hoy, las botas de soldado. Artesano de botas de placas ya está al 100 hace rato, pero específicamente las botas de soldado nos faltan unos 5 nivelitos, que parece poco, pero realmente los últimos niveles se hace muy cuesta arriba. Después de eso tenemos, bueno, vendrán los cascos, casco de placas, los martillos, pero el día de hoy serán las botas. Y nada, gente, vamos a darle. Usualmente vengo a este puesto en particular, el señor Feidenost, creo que se llama, siempre suele tener el mejor precio en estos puestos, no sé si será la misma persona, pero veremos si logramos alcanzar ese nivel 100 tan ansiado y finalmente maxear las botitas con el material que me traje. Evidentemente voy a ir adelantando de a poco porque todo esto fueron unas 2 o 3 horas en total, pero mientras me viene perfecto para intentar evacuar la duda del amigo Emma, que me consultó qué conviene craftear y cómo conviene llevar una especialización al 100, o sea, maxearlo. Bueno, en este caso voy a estar haciendo en el video algo diametralmente opuesto a mi recomendación, porque la mejor forma de maxear una rama es invirtiendo en un material, digamos, tier plano. Por ejemplo, en este caso, lo mejor sería llevar la rama al 100 con lingotes tier 4 o tier 5 plano, y aún no ponernos a craftear punto 1, punto 2, punto 3, porque va a generar pérdidas. Pero bueno, también es cierto que los materiales mágicos, digamos, los materiales encantados, dan más fama y vamos a llegar más rápido, y es lo que yo quería en este video, porque como van a ver un poquito más adelante, también creé botas punto 1, punto 2, punto 3. Ahora bien, a la hora de qué craftear, qué conviene craftear, bueno, acá ya es algo un poquito más relativo y tiene que ver quizás más con los diferentes cambios y momentos del juego, y sea probablemente necesario un análisis más global, por ejemplo, analizar las actividades más masivas del título, pongamos por caso la guerra de facciones, qué armas y armaduras son las que se compran en mayor cantidad y velocidad, invertir en eso, quitando casos de actividades como puede ser, por ejemplo, el rastreo, que quizás sí a largo plazo represente una forma de ganancia sustancial, pero que aún se encuentra en un periodo de prueba. En cambio, la guerra de facciones sabemos que dentro del título seguirá existiendo y siempre la gente necesita reequiparse rápidamente para continuar con sus batallas. En mi caso particular, si bien consulté a conocidos del juego sobre las mejores armas y armaduras para especializarme, gente que tenía muchísima más experiencia que yo, la dura realidad es que fue prueba y error. Ganar y perder bastante silver. De hecho, por ahí tengo, creo que en Brazilian hace meses, unas mochilas de pescador 5.3 que no se van a vender en la vida, pero bueno, así es esto. Hasta que encontré, por ejemplo, que las botas en estos niveles se venden a una muy buena velocidad y en grandes cantidades, lo que hace que recuperes muy rápidamente la inversión, como veremos llegando al final. Y ahí lo tenemos, gente, el momento tan ansiado y ese sonido tan gratificante, a pesar de que lo grabé sin los cascos puestos, y se escuchó, bueno, un poquito como el culo. Logramos nuestro objetivo. Y ahora, bueno, enlazando con la consulta del suscriptor Aníbal, cómo y dónde vender los objetos creados. Bueno, yo al menos tengo mi sistema y es este que les voy a mostrar a continuación. Bueno, para esto tardé un buen rato, así que muy probablemente lo estén viendo en velocidad por 2, así que si quieren ver específicamente cada cosa en particular, recomiendo bajar la velocidad en YouTube. Pero básicamente es analizar cada objeto y ver si hay una diferencia demasiado amplia en lo que viene siendo la venta directa y la venta, la orden de venta.
exactamente. Como pueden ver, hay muchísimas cosas que las vendí directamente porque no se justificaba esperar quizás una hora o 4 o 5 días para que se venda. No tenía realmente sentido. Y ahí podemos ver que ya volvimos a los 214 millones. Ya recuperamos esa inversión en la refinación y en el crafteo. Incluso superando ese número con el que arrancamos a refinar y craftear. Por supuesto, ahora con la especialización maxeada serán muchísimos más ítems de calidad obra maestra que vamos a recibir al crearlos, lo cual representa muchas ganancias. Y se me olvidaba que claramente no todo lo voy a vender en Fort Sterling. Esto hay que repartirlo en diferentes ciudades para no generar tapones. Sí, la parte aburrida es hacer básicamente un delivery de ítems para que la mercadería se vaya, digamos, movilizando. Pero bueno, llegando ya al final del video, quería cerciorarme y sí, claramente mis animales de jaula son estériles. Nunca una cría, chicos. Un poco de onda, por favor. Gracias. Y ya para despedirme quería mostrarles cómo va quedando este jugoso cofre de recompensas para suscriptores. Si de a poco realmente va creciendo, si yo fuera ustedes me suscribiría porque les puede tocar monturas, armaduras, ese partecaras que está terrible, o esos objetos crafteados por mí, obra maestra, y además, claro, es un gran apoyo para que este canal, hecho con mucho cariño y dedicación, siga creciendo. Les agradezco mucho a todos los fieles de los videos, a los que comentan, a los que dejan sus dudas y sus opiniones. Son siempre muy bien recibidas. Gente, no olviden dejar un like y suscribirse. Yo fui el Alquimista y nos vemos en un próximo video de Albion Online.